Hola amigos, bienvenidos a este segundo episodio de la serie Los cánones de Dort y los 5 puntos del calvinismo. Hoy vamos a tratar el primer punto, que es la depravación total. La iglesia cristiana había entrado en un periodo de lo que podemos llamar antropocentrismo, es decir, antropos en griego es el hombre, y el centrismo significa que la religión se había convertido en un instrumento para el hombre para realizarse. Significa que el foco de la religión, en vez de ser Dios, había pasado a ser el hombre. Y eso llevó a la búsqueda de la salvación por las obras. Llevó al hombre a pensar que él era el centro del universo. Llegó a pensar que la salvación era una decisión que él tomaba dentro del marco de su libre albedrío. Y eso, pues, en definitiva, dio pie a que surgieran en la iglesia prácticas contrarias a la palabra de Dios e inclusive heréticas. Si te está gustando este video, dale like, suscríbete al canal y comparte con alguien que tú crees que se puede beneficiar de este contenido. Gracias por tu apoyo. Dos puntos importantes que debemos aclarar antes de entrar a considerar la depravación total son la idea del libre albedrío, o el concepto del libre albedrío, y el concepto de la pérdida de la gracia. Para eso vamos a comenzar hablando de Pelayo y de Agustín. Pelayo fue un monje que vivió en lo que hoy en día es Gran Bretaña, posiblemente fue inglés o irlandés, que vivió entre los años 354 y 420. Este monje propuso ciertas ideas bastante controversiales. En primer lugar, negaba el pecado original, o por lo menos su efecto. Y basado en eso, una de sus ideas más notorias era prácticamente que el hombre, sin necesidad de la gracia, simplemente con el buen uso de su libre albedrío, era capaz de salvarse, de cumplir la ley de forma perfecta y salvarse. O dicho en términos agustinianos, el hombre puede no pecar, o posso non peccare, que es la descripción en latín típica de este tipo de comportamiento o de característica descrita por Pelayo y luego por Agustín. San Agustín, por supuesto, se opone a esta idea con la doctrina de la gracia, diciendo que la gracia no solamente es fundamental para que el hombre se salve, sino que es la gracia la que nos salva a través de la fe. Y esta doctrina de Pelayo entonces es condenada en diferentes concilios, especialmente el concilio de Orange en el año 520 de la era cristiana. Y luego surgen ciertas variantes que decían que, y todavía insisten, en que el hombre sí se puede salvar usando su libre albedrío, pero hace falta un primer móvil, que sería Dios, que le da la gracia, y con la gracia entonces el hombre coopera, se salva, como hablamos en el primer capítulo, que es, por ejemplo, la forma de entender la doctrina de la gracia de la Iglesia Católica Romana, entre otras. Y de ahí surge la tendencia a catalogar a las doctrinas que aceptan parcialmente el pelagianismo como semipelagiana o semi-arminiana. Entonces, ¿cómo afecta este concepto a nuestro libre albedrío? De acuerdo con la Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 9, el libre albedrío sencillamente está determinado por la libertad natural del hombre. Y esta libertad natural del hombre, como sabemos y como lo dice la palabra de Dios, está afectada por el pecado. Y está afectada por el pecado en su totalidad. O sea, no hay ningún área del ser humano, del alma humana o del cuerpo humano que no esté afectada por el pecado. Recordemos que el hombre no somos ángeles. Los ángeles son espíritus, Dios es espíritu, pero nosotros, el ser humano, está compuesto, es un ser compuesto, no es un ser simple, y está compuesto de cuerpo y alma. Nuestra alma y nuestro cuerpo, en su totalidad, está afectada por el pecado. El imago Dei, la imagen de Dios en nosotros, no está suprimida, existe, está ahí, pero podemos decir que está, por culpa del pecado, está como empañada. Antes de la caída, nosotros éramos capaces, y aquí está la palabra clave con la que voy a ilustrar algunos de estos conceptos. Antes de la caída, el hombre era capaz de cumplir la ley. Teníamos libre albedrío para hacer el bien
entendiéndose por el bien de ahora en adelante en la charla, como la capacidad que tiene el hombre para hacer el bien o hacer obras para glorificar a Dios. Por lo tanto, hay una diferencia muy grande entre el bueno y el santo. Una persona puede ser buena si le hace el bien a los demás por interés por la humanidad. Eso no está mal, eso está bien, pero no es necesariamente santo. Cuando nosotros ayudamos a los demás porque en esa persona existe la presencia y la chispa divina y está Dios ahí presente porque fue hecho a su imagen y semejanza y queremos darle gloria a Dios, entonces estamos ayudando a los demás por un motivo santo, no por un motivo simplemente humanitario o filantrópico. Esa es la gran diferencia. Y entonces resulta, como vemos en Efesios 1, en Efesios 2, 1, 5, del 1 al 5, vemos, por ejemplo, que estamos muertos. Somos cadáveres. Y cuando estábamos muertos, Dios nos revivió con su gracia para que podamos creer y hacer el bien. Por lo tanto, creer es consecuencia de la gracia es consecuencia de la elección y tener fe es consecuencia justamente de ese privilegio y de ese empuje, de ese movimiento que Dios nos da para que podamos creer. Porque sin esa gracia somos cadáveres. Estamos muertos a la fe. Una vez que nosotros creemos, una vez que nosotros tenemos esa gracia, como Dios es soberano, Dios no puede fallar. Porque si Dios fallara no fuera soberano, no tuviera el dominio absoluto de la creación. Y entonces, sin embargo, una vez que tenemos esa gracia, lo que nos sucede es que somos tentados, fallamos, pecamos, pero nos recuperamos. Dios nos da a través de su gracia esa capacidad de arrepentimiento y podemos volver a Él. Por lo tanto, no fallamos definitivamente. No fallamos para siempre. Nuestra falla es temporal, podemos caer en tentación, pero nos arrepentimos. Y el principal promotor, contrario a lo que la gente identifica con el calvinismo, por ejemplo, el principal promotor de la doctrina de la gracia, de la elección, de la predestinación y de la fe no es Calvino, es San Agustín. Y San Agustín habla y nos cuenta en su libro de Confesiones cómo fue su proceso de conversión. San Agustín toda su vida estuvo buscando a Dios de diferentes maneras, en diferentes sectas, fue maniqueo, trató las mil y una formas de buscar a Dios por su propio esfuerzo y nunca lo logró. Hasta que un día iba caminando y escucha unos niños jugando, un sonido como de niños jugando y le dice, toma y lee. Y él toma el libro que estaba ahí puesto y es la Biblia y justamente lee en Romanos 13, 14, que me voy a permitir leer. Vivamos con honestidad, como a la luz del día, y no andemos en glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, ni en contiendas, ni envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Ahora, el punto importante aquí es revestirse de Cristo. ¿Cómo nos revestimos de Cristo? Y ahí entonces vamos a irnos a Gálatas 3:27. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Entonces aquí ya podemos hacer una conexión entre ese revestimiento de Cristo, que es el que va a hacer que nosotros dejemos la mala vida, la vida del mundo, la vida de pecado, y empecemos a vivir realmente como hijos de Dios, y este revestimiento de Cristo que nos viene a través del bautismo, que es una identificación con Cristo y una entrada en la iglesia de Cristo. Y a su vez podemos contrastar esto entonces con Colosenses 2:12. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en Cristo, cuando tenemos esa fe que nos salva, nosotros estamos resucitando con Cristo también, porque así como en Cristo morimos, también en Cristo resucitamos para la gloria de Dios Padre. Y ahora para cerrar el ciclo, nos vamos entonces a Efesios 2, del 8 al 10. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Y esto clarifica todo, porque aquí San Pablo nos está diciendo
que somos salvos por la gracia a través de la fe, que es dada por Dios, que no viene de nuestras obras, para que nadie pueda gloriarse, es decir, para que nadie pueda decir, yo me salvé porque cooperé con la gracia, yo me salvé y ahora yo acumulé méritos y ahora Dios tiene que salvarme. Dios nunca va a estar, porque si yo hago los méritos, Dios está comprometido con la salvación porque es su promesa. Entonces Dios está obligado. Yo no puedo obligar a Dios. Aquí está bien claro que las buenas obras son consecuencia de la fe, y no solamente son consecuencias de la fe, sino que Dios las preparó de antemano para que yo las llevara a cabo. Es decir, que no es que seamos una marioneta, simplemente Dios nos da la gracia para que seamos capaces de cumplir esas obras para las cuales estábamos predestinados. Pero nuestro albedrío, seguimos pecando hasta el día que nos moramos, que es lo que San Agustín llamaba non posso non peccare. No puedo dejar de pecar, no puedo no pecar. Vamos a seguir pecando, pero nos vamos a seguir arrepintiendo. Y ese plan que tiene Dios para nosotros, que está prometido en Jeremías 29:11, ese plan se va a cumplir. Aunque nosotros no queramos, ese plan se va a cumplir. Y lo vamos a cumplir y nos vamos a santificar a través de ese cumplimiento. Vamos a crecer en gracia. Sin embargo, estamos ya salvos, porque ya hemos sido regenerados. Lo que es regenerado del agua y del espíritu, como le dice Jesús a Nicodemo, y vuelto a nacer, eso no puede perderse. Porque si eso se pierde, Dios no es todopoderoso. Y con respecto a eso, caemos entonces en el punto de la pérdida de la gracia. La confesión de Westminster nos dice en su capítulo 10 que la gracia es un llamado irresistible. Y es uno de los puntos que vamos a estudiar en esta serie. Esta idea también nos la explica San Pablo en Romanos, capítulo 8, cuando nos habla de la predestinación y el orden de salvación. Y como nos dice también Pablo en Gálatas 2, si existiera la posibilidad de que el hombre se salve por medio de su cooperación, por medio de su autodeterminación, de su libre albedrío, también entonces existe la posibilidad de que nadie se salve y que todo el mundo rechace a Cristo. Y eso haría que el sacrificio de Cristo fuera en vano. Cosa que terminaría por ridiculizar el poder de Dios, su omnipresencia, su omnisapiencia y su poder como creador y salvador. Una vez revisados estos conceptos, entonces vamos a entrar en materia en cuanto al análisis de la respuesta del Sínodo de Dort a las propuestas arminianas. Para las personas que no han visto el primer episodio, abajo les dejo el link para que puedan hacer la conexión de las ideas que estamos tratando hoy. El Sínodo de Dort es bien claro en las respuestas, con base bíblica. En sus primeros artículos, se busca clarificar estas bases de la doctrina evangélica. El primer punto es que todos hemos pecado en Adán. Y si todos hemos pecado en Adán, como lo dice la palabra de Dios, entonces estamos todos sujetos a sentencia de muerte, porque la muerte es el castigo del pecado. Sin embargo, es el segundo punto, Dios ha manifestado su misericordia, su amor hacia la creación, y en especial hacia el hombre, y por su gracia, es decir, sin obligación alguna, simplemente por misericordia y por gracia, ha enviado a su Hijo unigénito para la salvación de su pueblo elegido. Eso es lenguaje bíblico. Ese pueblo elegido no es todo el mundo. Es un pueblo elegido para Dios, de Dios y para Dios. Por lo tanto, la ira de Dios continúa ejerciéndose sobre los no creyentes, que no forman parte del pueblo elegido, que no son otros que los que no creen en el anuncio evangélico. ¿Y por qué unos creen y otros no creen? Sencillamente nos dice la palabra de Dios también, no el sínodo, sino la palabra de Dios, que es decisión de Dios ablandar los corazones de algunos y hacer que crean, hacer que vayan a Jesús, como veremos en detalle más adelante. Y mientras tanto se aplica, y adicionalmente se aplica la justicia a aquellos que no creen y que no han sido elegidos. Lo vemos en Hechos 15:18, Efesios 1:2-4-5, como dijimos, 1:4-5 y Efesios 11. El sínodo también puntualiza que ya que la fuente de la fe es la gracia inmerecida de Dios hacia el hombre, no puede ser que entonces la elección vaya a ser hecha por Dios basada en la reacción del hombre a una propuesta de salvación. El origen de la fe salvífica viene de Dios, es dada por Dios.
En otras palabras, Dios no elige al que se salva con base en su obediencia, en la pureza que va a tener en el futuro, con base en sus actos de fe, porque entonces sería un acto de fe, es decir, una fe que se convierte en obras, y no es por las obras que somos salvos, la fe no puede ser una obra, sino en la elección, en la gracia que otorga y en el renacimiento del cual, como dijimos antes, Jesús le habla a Nicodemo en Juan 3, porque una vez renacidos, ya no tenemos que volver a renacer. Ya la fe y la gracia se tienen y no se pierden. Y eso es lo que nos hace ser capaces de obedecer a Dios. Como vemos en Hechos 13:48, Efesios 2:8 y 9, Filipenses 1:29, etc. Ahora, ¿qué pasa con los no electos? Los no electos son dejados atrás, no se les aplica la misericordia y no hay injusticia. No se les aplica la misericordia, sino la justicia de Dios, que también es infinita y que es lo que se merece, se le da lo que se merece por sus pecados, como vemos en Romanos 9, del 22 al 24. Y por fin entonces estamos frente al primer punto. Depravación total, que lo llamaremos, de acuerdo con los cánones, inhabilidad total. De acuerdo con Arminius, Dios por su gracia ha permitido que el hombre se arrepienta y crea. Sin embargo, Dios no interfiere en la libertad del hombre. El hombre, en otras palabras, determina su destino eterno, estando habilitado para creer, pero tomando la decisión de creer o no. Así el pecador es capaz de cooperar con la gracia, como lo dice la Iglesia romana, pero puede perderla y entonces la recupera a través de los sacramentos, que exigen, por supuesto, un arrepentimiento real y genuino. La fe, entonces, de acuerdo con estos principios arminianos, precede a la gracia y precede al renacimiento. Es como si yo, por tener fe, Dios me va a dar la gracia y me va a ayudar a seguir adelante, porque yo estoy ejerciendo la fe como una obra. En cambio, la Reforma dice todo lo contrario. La Reforma nos dice, y la Biblia dice, que el hombre por su propia caída es incapaz de creer. No tiene la capacidad de creer. No tiene la capacidad de seguir a Cristo ni de seguir el Evangelio. De hecho, el hombre fuera de la gracia es un odiador de Dios. Está muerto para las cosas de Dios. Su voluntad no es libre, como dice Lutero. Y está ligada y es reflejo de su caída inicial. Es decir, que el hombre por su propia naturaleza es incapaz, así como es incapaz de volar, también es incapaz de creer. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, que en Juan 3, que existe la necesidad de volver a nacer, es decir, ser regenerado, generado otra vez, hecho santo, puesto aparte para Dios a través de la gracia, porque nadie puede, como le pregunta el mismo Nicodemo, bueno, ¿y quién puede volver a nacer? ¿Quién va a entrar otra vez en el vientre de su madre para volver a nacer? No, lo vas a lograr a través del agua y del espíritu, a través de la gracia, a través del poder de Dios que te regenera y te hace una nueva persona, te da un corazón diferente, un nuevo corazón para que puedas amar a Dios, porque con el que tienes no lo puedes amar. Por lo tanto, es imposible que un ser humano ejerza la fe por amor a Dios si no ha sido regenerado. Gracias a esa naturaleza, el ser humano entonces es capaz de creer y recibe la salvación como un don de Dios. Y Dios, por ser Dios, no puede fallar. Y basado en este mismo concepto, podemos entender que somos naturalmente inhábiles para realizar ningún acto para cooperar con la salvación. El hombre, al estar atado al pecado, sencillamente obedece a Satanás y odia a Dios, que es la tesis de Lutero. Y la vemos apoyada por Efesios 2:1-3 y Romanos 5:12 y Colosenses 2:13. Dios condena al no elegido. Dios condena con justicia, porque todos merecemos esa condena. Pero a los que son elegidos, Dios los trata con misericordia, porque Él tiene misericordia con quien quiere tener misericordia. Como dice el teólogo John MacArthur, salva a algunos para que adoren a su Hijo eternamente. Ahora vamos a analizar el apoyo bíblico para todas estas interpretaciones. Primero podemos encontrar en Gálatas 2:11 al 4:7, no lo voy a leer en el video porque es sumamente extenso, pero los invito a que lo lean y van a encontrar primero que somos salvos por la fe, no por las obras, como nos dice Pablo repetidamente. La fe viene dada por Dios, por lo tanto no es ejercida por el hombre. Ejercida por el hombre una vez que es dada por Dios, por supuesto. Si nulificamos la gracia y la fe es una obra, es un acto de fe,
es decir, una obra de mi libre albedrío, que viene de mi libre albedrío, sencillamente Jesús murió en vano. La acción del Espíritu nos perfecciona, nos recrea en la carne, que es básicamente el concepto de regeneración. Escuchamos la fe, nos entra por el oído, alguien nos la tiene que predicar, pero ¿qué significa eso? Que viene de afuera. Viene de afuera y Dios la pone en nuestro corazón. La fe no es algo que nosotros ejercemos por voluntad propia. Tiene que venirnos de afuera. Es la gracia a través de la fe. Y en resumen, como nos dice Pablo en Gálatas, por las obras de la ley somos esclavos, pero por la gracia y por la fe somos hechos hijos adoptivos de Dios. Igualmente en Efesios 2 del 1 al 10, nos dice Pablo que estábamos muertos, pero antes de recibir la gracia por nuestra naturaleza. También lo vemos, como lo vemos en Ezequiel 37. Somos cadáveres, estamos muertos, no escuchamos la palabra de Dios, mucho menos vamos a tener fe o vamos a reaccionar a esa prédica. Somos salvos por la gracia, no por lo que hemos hecho. No es una decisión que tomamos en nuestro libre albedrío. Tener fe no se puede. No nace de nuestra voluntad, nace de la gracia. Para que nuestra voluntad pueda buscar el bien y buscar lo santo y buscar a Dios y obedecer a Dios, tiene que venir primero afectada positivamente por la gracia. Vamos a leer Tito 3 del 5 al 8. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí vemos, esto es un resumen de todo lo que hemos explicado. Somos salvos por la gracia, no por nuestras obras. Somos regenerados por el Espíritu y somos justificados por su gracia. Somos justificados de gratis, sin mérito alguno, para ser herederos como hijos adoptivos. Tito 3, 5, 8 es un resumen perfecto de la doctrina de la gracia y de la salvación a través de la gracia y no de las obras. Y ahora vamos a proceder a leer Juan. El Evangelio de Juan, que es el Evangelio de la gloria de Dios y el Evangelio de la gracia, es especial. Es una herramienta perfecta para explicar la doctrina de la gracia. Vamos a empezar por Juan 3, 5, 7. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí vemos cómo Jesús le explica a Nicodemo la necesidad de volver a nacer, de ser regenerado, como ya explicamos antes. Ahora leamos Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí hay un punto clave. Nadie puede, es imposible, no tenemos la capacidad. Nadie puede ir a Jesús si el Padre no lo lleva o no lo trae. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Ahora leamos Juan 6, 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Es un refuerzo de lo que acabamos de decir. Jesús nos dice: nadie viene a mí si no le es dado por el Padre. Es decir, que nuestra iniciativa de ir a Jesús por nuestro libre albedrío jamás va a existir. Ahora leamos Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Aquí Jesús nos dice sencillamente que todos los que son dados en principio, todos los que Dios les dio a Jesús, todos los que son elegidos, aquí está hablando de la elección, ninguno se va a perder. Todos vendrán a mí, porque la gracia no se pierde. Podemos volver a pecar. Un ejemplo, cuando Pedro negó a Jesús,
Pedro estaba elegido para hacer el trabajo que hizo como apóstol y como uno de los pilares de la iglesia. Entonces Pedro, con todo y sus pecados, con todo y su carácter rebelde y explosivo, y con todo su miedo cuando negó a Jesús, y lo negó contundentemente, inclusive llegando a decir que no lo conocía, aún así, Pedro se arrepintió y la gracia pudo más que las negaciones de Pedro. Si Pedro hubiera dependido solo de su libre albedrío, Pedro niega a Jesús y escapa, se esconde, desaparece. Porque ese era Pedro. Ese era su carácter, o su falta de carácter. Ahora leamos Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Aquí está clarísimo. Todo el que ha escuchado y ha aprendido del Padre, viene a mí. Primero nosotros tenemos que escuchar, tenemos que recibir necesitamos recibir ese impulso, ese movimiento inicial que viene del Padre para nosotros poder ir a Jesús. Y va a ser definitivo, como vimos anteriormente en 6:37, porque la gracia no se pierde. Todo el que es dado a Jesús para la salvación, se salvará. Esto cierra con broche de oro las dos doctrinas, la doctrina de la elección y la doctrina de la gracia. Porque como vemos Juan 6, 35 al 40, ninguno de los elegidos se va a perder. En el próximo episodio trataremos el segundo punto del calvinismo, donde profundizaremos en cuanto a la elección sin condición. Muchas gracias por su atención. Tener carácter es no dejarse llevar por el temperamento. Somos responsables solo de lo que podemos controlar. Lo demás, Dios lo dispone según su voluntad.